Saludos, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana porque estamos alegres, gozosos, con júbilo en este lugar. También le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando a través de esta transmisión, a la iglesia Norwood Plus, que también se conecta en todo el continente americano y todo el mundo, y especialmente a la iglesia Awakening allá en Santiago de Chile. Le damos una cordial bienvenida, amén. Fuerte esa bienvenida. Gracias por estar con nosotros, mis amados hermanos, en todo Santiago, y sé que en todo Chile nos están acompañando. El día de hoy quiero, antes de iniciar con la palabra, quiero dar un agradecimiento muy grande. Y quiero que todos aquí sepan, y todos los que miran esta transmisión, sepan a quién va dirigido este agradecimiento. Quiero agradecer a todos los hermanos de la iglesia Awakening que hacen posible que esta transmisión llegue a todos los rincones de Santiago de Chile. Escúcheme bien, han pasado más de 14 meses. Escuche bien. El último servicio que tuvimos presencial en Santiago de Chile fue el 15 de marzo del año pasado. 15 de marzo. Hoy ya vamos por mayo. Van más de 14 meses sin podernos reunir, con excepción de un día, el 6 de diciembre del 2020, donde tuvimos una celebración hermosa. Gracias a cada uno. Enciéndame en esta cámara que quiero hablarle a esta cámara. Gracias a cada uno de los que han hecho posible que esta transmisión llegue ahí hasta su computadora. No quisiera decir nombres porque tiendo a olvidar los nombres, pero gracias a todos los que están detrás de bambalinas haciendo que esto llegue al Ministerio de Alabanza, que por 15 meses han estado fieles, grabando, cantando, adorando, mandando producciones, editando. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias también a nuestros directores de Grupos Vida en todo Santiago, que me han ayudado a pastorear la iglesia a la distancia. A todos ustedes, a nuestra junta administrativa allá en Santiago de Chile, y a todos los que forman la iglesia Awakening, gracias de corazón. Dios les bendiga. Amén. Váyase conmigo rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy tengo para ustedes la continuación y el final de esta serie que he llamado La Clave. La semana pasada hablamos de lo importante que es la clave musical en un pentagrama, porque es la clave la que le da el sentido, la que le da el nombre a todas las notas musicales que hay ahí adentro. Los chicos aquí, los jovencitos que están en el high school, en el middle school, algunos de ellos están tomando banda en sus escuelas y saben muy bien de lo que les estoy hablando. Si ponemos la clave de sol al principio en el pentagrama, entendemos que todas las notas musicales tienen un nombre específico, un valor específico. Por eso, la semana pasada estuvimos hablando de qué clave estás poniendo en el pentagrama de tu vida. Todos nosotros tenemos una vida por delante, una vida que ha pasado, una vida que estamos viviendo y una vida en el futuro. ¿Qué estás poniendo en el pentagrama de tu vida? ¿Qué clave estás poniendo al inicio en el pentagrama de tu vida? De ahí denota todo, porque estuvimos hablando que si tú pones al Espíritu Santo como clave en el pentagrama de tu vida, entonces entiendo, entonces comprendo. Todo lo que sucede en tu vida va dirigido, va guiado por el Espíritu Santo. Pero hay personas que se llaman cristianos. Se llaman cristianos. Aquí les decimos cómo. Le llamamos cristinos aquí en Norwood y en Santiago. Le llamamos cristinos. Aquellos que dicen que son cristianos, pero al frente en su pentagrama de vida ponen chisme, ponen murmuración, ponen envidia, ponen orgullo. Entonces entendemos
qué es lo que están viviendo. Porque todo el pentagrama de su vida estará girando alrededor de esa clave que están poniendo. El día de hoy estamos celebrando los 50 días. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace 50 días atrás estábamos en las festividades de lo que se llama Semana Mayor, en unos países, Semana Santa, hace 50 días atrás. Y esto de los 50 días, el libro de Hechos de los Apóstoles lo representa con el nombre el Pentecostés. 50 días después. El Pentecostés viene de la palabra quincuagésimo, que quiere decir 50. Ahora, ¿qué es lo que celebraban en aquel entonces hasta el momento? Los judíos. 50 días después de las Pascuas. ¿Qué son las Pascuas, pastor? Acuérdese bien que la Pascua es aquel momento donde los hebreos salen de Egipto después de las plagas, y cuando llegan ahí al Mar Rojo y se los encuentran que vienen los egipcios detrás y están en el mar y no saben qué van a hacer. Ese día, después de la plaga de la muerte de los primogénitos, yo sé que todos ustedes hemos leído esto, y si no lo han leído, por lo menos lo han visto en alguna película en Semana Santa. Y en ese momento, cuando está saliendo el pueblo de Israel, hebreo, de Egipto, pues todos los años los hebreos lo celebran hasta el día de hoy. A eso le llaman las Pascuas. 50 días después, aproximadamente 50 días después de que salieron de Egipto, está Moisés en el monte Sinaí, donde recibe, ¿sabe qué recibió? Las tablas de la ley. 50 días después, aproximadamente, ¿sabe qué es lo que está celebrando el pueblo judío? Para nosotros es el Pentecostés, pero para ellos, 50 días después de la Pascua, es lo que se conoce por nombre del Shavuot. El Shavuot, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Pero también los judíos celebran en este día del Pentecostés para nosotros, el Shavuot, celebran la fiesta de las primicias, donde todas las personas que reconocen a Dios como su Señor van a Jerusalén con lo mejor de sus cosechas. En aquel tiempo, cuando estaba Jesús en la tierra, o cuando vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, estaban y llevaban lo mejor de sus cosechas, los agricultores, y llegaban ahí mientras que los judíos acababan de pasar la Pascua y no se iban, se quedaban ahí. Venían de todo lugar, de todo el mundo. Llegaban los hebreos, ¿a dónde? A Jerusalén, a celebrar primeramente las Pascuas. Y segundo, no se iban, se quedaban 50 días después para traer lo mejor de su ganado, lo mejor de sus cosechas. ¿Para qué? Lo que aquí se conmemora en Estados Unidos en noviembre, el Día de Acción de Gracias, allá son 50 días después de la Pascua. O sea, para nosotros el Pentecostés. Estoy dándoles este trasfondo para que puedan llegar conmigo a donde quiero llevarles. Mientras los judíos están celebrando las Pascuas, están celebrando el día de las cosechas y el día del agradecimiento, y están celebrando el tiempo, el Shavuot, donde Moisés recibe las tablas. Ellos están celebrando tres cosas durante estos días. Nosotros estamos celebrando el día de hoy el advenimiento del poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban orando en aquel cuarto donde fueron embestidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué en Jerusalén? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese momento? Hay tantas preguntas que quiero responder el día de hoy,
para que entendamos lo importante, la importancia del día que estamos viviendo y que este día puede marcar un antes y un después para todos los cristianos que estamos aquí el día de hoy y que están mirando a través de esta transmisión. 50 días después de la resurrección de Jesucristo, ocurre lo que vamos a leer el día de hoy. Los que trajeron Biblia, ábranlo en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 1. Bien. Escogí leer estos textos. Lo escogí leer en la traducción al lenguaje actual. Usted posiblemente lo que tiene en su mano es la Biblia, versión Reina Valera 1960. Por eso, ¿sabe qué le voy a pedir? Amo la versión Reina Valera 1960, es la que tengo en mi mente desde que nací. Pero porque voy a leer otra versión de la Biblia y quiero llevarlo a usted hasta ese momento. 1988 años atrás. ¿Me escuchó? Quiero llevarlo 1988 años atrás. ¿Sabe qué le voy a pedir? Que lea Hechos capítulo 2 en su casa. Póngale ahí la división, ahí el papelito. Póngalo ahí para que lo lea en su casa. Hoy quiero que usted cierre sus ojos. Ahí en casita. Quiero que usted cierre sus ojos y que se vaya pintando el cuadro que le voy a ir leyendo. Sí, no lea la Biblia el día de hoy. Le voy a dar el permiso de que hoy en el templo no lea la Biblia. Voy a leerla para usted. Voy a tratar de dramatizarla con mi voz. Pero quiero que usted, especialmente si está usted en casita, deje lo que está haciendo. Mamá, deje esas ollas en paz. Deje las ollas en paz, por favor. Mamá, papá, deje de lavar platos, por amor de Dios. Estamos hablando la palabra, escúchela. Así que séquese las manos y se va a sentar enfrente de esa pantalla para que escuche la palabra de Dios. Cierre sus ojos y quiero llevarlo hasta ese lugar, 1988 años atrás. Escuche. El día de las fiestas de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Imagínense ese lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó del poder a todos los que estaban ahí. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Abra los ojos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Hicieron el ejercicio? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Están los seguidores de Jesús. No solamente 12, habían como 120. Estaban ahí en un lugar y decía que era como una casa alta, a lo alto, donde estaban listos, estaban orando y dice que ahí recibieron idiomas. Cuando nos vamos al original de esta palabra, está escrito con la palabra xenoglosia, con X, xenoglosia. La palabra xenoglosia quiere decir recibir el don de hablar lenguas extranjeras. ¿Ok? Atención, estas no son las lenguas angelicales que habla el libro de Corintios del Espíritu Santo. No son específicamente estas. Son las lenguas xenoglosia. La capacidad de hablar lenguas del extranjero. O sea, como que yo, que hablo castellano, de repente, después de este hecho, empiece a hablar
en ruso. Como que el hermano de Honduras que habla castellano empiece a hablar de momento en italiano. Como que el americano que habla inglés empiece a hablar de momento en alemán. ¿Pero por qué eso, pastor? Okay, a estas lenguas se está refiriendo la palabra del Señor en este específico momento. Fue un don para ese momento. Y escuche bien, verso 5. ¿Listo? Cierre sus ojos nuevamente. Estamos todos en el aposento alto. Cuando recibieron al Espíritu Santo, recibieron, dice, el poder. Fueron llenos del poder. Y empezaron a hablar, el judío, empezaron a hablar idiomas. Y sigo leyendo para usted. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían los unos a los otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Pero algunos comenzaron a burlarse de estos apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz dijeron. Vuélvame a ver. En este momento, lo que está ocurriendo es que los hebreos, la Biblia habla de 17 diferentes localidades, 17 diferentes idiomas. ¿Ok? Como que usted que nació en Honduras y el día de hoy tiene sus hijos aquí, que posiblemente el lenguaje principal de sus hijos, ¿cuál es? El inglés, no el castellano, no el español que hablamos usted y yo. Pero sus hijos entienden el español, ¿cierto o no? Es como que usted tome a sus hijos para una fiesta muy especial que hay en Honduras y usted los tome y se los lleve para su casa y que de repente algo suceda ahí y la abuelita, que solamente habla español, que vive en Honduras, empiece a hablar en inglés. Y sus hijos empiecen a decir: mamá, ¿pero qué le pasa, abuelita? Si esta es más criolla que el maíz. ¿Qué le pasa, abuelita, si no sabe hablar inglés? Yo le estoy entendiendo lo que está diciendo en inglés. ¿Sí voy a entender? Eso es lo que está ocurriendo. Hebreos de muchas partes del mundo llegan a celebrar. ¿Qué es lo que vienen a celebrar? La Pascua, y vienen a celebrar también la llegada de la ley, y vienen a celebrar también el Thanksgiving, la acción de gracias. Están celebrando y están en esa algarabía, en ese jolgorio. Hay una fiesta, hermano, literalmente una fiesta. Imagínense los carruseles y los caballitos dando vuelta. Imagínense todo eso. Y de repente sucede esto, que los que son de Mesopotamia, los que hablan griego, los que hablan latín, los que hablan, dice que algunas regiones de África y Egipto, si usted sigue leyendo, lo va a leer en su casa, se va a dar de 17 diferentes localidades, idiomas. Y los hebreos empezaron a hablar para que estas personas pudiesen entender. Cierre sus ojos nuevamente. Vamos al episodio. Vamos allá en casita. Le dije que dejara esos platos en paz. Déjelos en paz, por favor. Ok. Cierre sus ojitos. Vamos de nuevo al momento. Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban. Imagínense los ahí acusándose. Imagínense ahí acusándoles. ¡Hey! Ustedes están borrachos. Imagínense a ese montón de gente diciéndole que estos están borrachos. Y entonces el apóstol Pedro, imagínense el apóstol Pedro ahí con sus ojitos cerrados. ¿Cómo se imagina usted el apóstol Pedro? Imagínenselo. Dice que los apóstoles se pusieron de pie y Pedro dijo: israelitas, habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir.
se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos, Pedro empieza a citar al profeta Joel. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, y los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en estos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuvieran bañadas de sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día del juicio de Dios. Pero yo, dice Pedro, todavía citando a Joel, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Regresa Pedro, escucha a Pedro, imagínese a Pedro, dice Pedro: escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara y que la muerte no tuviese ningún poder sobre él. Todos nosotros, dice Pedro, sigue diciendo Pedro, imagínense a Pedro, todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu a nosotros, pues nos lo prometió. Y esto es lo que ustedes están viendo. Y termina Pedro, siga ahí conmigo. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado el poder y la autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. La palabra, siga ahí con sus ojitos cerrados, la palabra triste y preocupados en la Reina Valera habla de compungidos. Imagínense ahí en su foto, en su película que usted está viendo ahorita mismo en su mente, gente compungida. ¿Qué quiere decir compungida? Gente con dolor desde lo más profundo de sus entrañas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, estas personas le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para, escuche bien y con esto ya puede abrir sus ojitos. Esta promesa es para ustedes y es para sus hijos y es para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Porque cuando Pedro dice en otras partes del mundo, está viéndole a usted que está aquí sentado. Está viéndole a usted que está allá sentado viendo esta transmisión. Pedro termina su discurso: y para nuestros hijos y para todos aquellos que crean en Dios para salvación, que están en otras partes del mundo. Incluía Fayetteville, incluía hasta lo último de la tierra, allá la Patagonia, en Santiago de Chile. Ahora, mire lo que ocurrió después de esto. Mire, ese día unas 3,000 personas. ¿Cuántas dije? Unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús
y decidieron vivir como una gran familia. Esa es la primera mención que se hace de la iglesia de Cristo. Después de ser llenos del Espíritu Santo, Pedro predicó la palabra, se convirtieron 3,000 y esos 3,000 decidieron vivir como una gran. Eso es lo que es la iglesia, una gran familia llena del poder del Espíritu Santo. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor entre ellos y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Esto es hermoso leerlo, esto es hermoso imaginarlo, pero yo quiero llevarlo por un momento. Créame que le estoy leyendo la Biblia, por favor. Quiero llevarle por un momento. Quiero transportarlo unos días antes de que esto ocurriera. Unos cuantos días. Alrededor de 10 días. Alrededor de 10 días antes de que este episodio ocurriese, quiero llevarle hasta ahí, para que usted pueda entender el porqué del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Así que quiero leer para ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. Escuche bien lo que dice. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, todavía estaba Jesús en la tierra, Estaba en la tierra, por eso sé que son 10 días antes, porque estaba en la tierra. Este día es el día que Jesús sube al cielo. Con el poder del Espíritu Santo les ordenó, escuche bien, Jesús le ordenó a sus discípulos, no salgan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo ya les hablé. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo yo los bautizaré con el Espíritu Santo. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todos los territorios de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Esto es lo que ocurre 10 días antes de que Jesús se vaya. Después de estos textos que acabo de leer, Jesús sube al cielo. Lo único que quedaba por decirles que no lo leí era, por tanto, id y haced discípulos a todo el mundo, bautizándoles. Me llama la atención de que en esta cita de Hechos, capítulo 1, verso 4, Jesús les dice, no se muevan, no se vayan, quédense en Jerusalén. ¿Por qué Jesús les dice quédense en Jerusalén? ¿Por qué cree usted? Oh, es que Jerusalén es la capital. No piense mucho, le voy a dar la respuesta. Jesús necesitaba que se quedaran en Jerusalén porque sabía que era el tiempo de la Pascua. Y en tiempo de Pascua, Jerusalén estaba lleno de ¿qué? Estaba lleno de gente, de muchos países alrededor. Y Jesús necesitaba que toda esa gente mirara lo que iba a ocurrir en el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban ahí. Jesús les dice, no se vayan, quédense, no se vayan, quédense. Y estos bandidos se quedaron. Aquí tengo que hacer un alto, un momento. Estamos hablando de los mismos bandidos que uno de ellos entregó a Jesús. Estamos hablando de los mismos bandidos que uno de ellos negó a Jesús. Jesús habiéndole dicho, ¿me vas a negar? No, yo jamás te negaré, Padre, jamás.
ese bandido le negó. Y ahora Jesús le está diciendo a ese, no se vayan. ¿Qué garantía tenía Jesús de que no se iban a ir? Cuando Jesús es crucificado, 3 días después resucita, tiene que ir a traer a 2 camino a Capernaum, porque ya se habían ido. Jesús ya sabía que lo primero que iban a hacer cuando Él no estuviera era, me voy. Aquí me van a matar, me voy. ¿Qué garantía tenía Jesús que ahora en ese momento sí le iban a obedecer? Yo le voy a decir a usted. Le voy a decir cuál es la garantía que tenía Jesús ahí. Léalo en casa, anótelo. En Juan capítulo 20, creo que está en el versículo 12. Y si me equivoco, discúlpeme, lea todo el capítulo. Sé que está en Juan capítulo 20. Jesús se aparece a sus discípulos el día que resucitó, en la noche, el domingo en la noche. Y dice, Shalom. ¿Se está imaginando conmigo la entrada de Jesús? Dice que la puerta estaba cerrada. Jesús no tocó la puerta. Jesús atravesó la puerta. Y les dice, Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Paz sea con ustedes. Y los discípulos estaban como, ¿qué? ¿Qué pasó? Este es Jesús. Y lo segundo que hizo Jesús, ¿sabe qué fue? Lo segundo que hizo Jesús después de decir Shalom, sopló sobre ellos al Espíritu Santo. Nunca antes, en 3 años que tenía de estar con ellos, había soplado sobre ellos al Espíritu Santo. Lo hizo después de su resurrección. Los discípulos no tenían la capacidad de cambiar, no tenían a nadie, aunque tenían al mejor maestro del mundo, no tenían a nadie que generara cambios internos. Mientras estuvo Jesús con ellos, o ellos con Jesús, ellos seguían siendo los mismos. Tal es la muestra de que Judas siguió siendo un ladrón. Tal es la muestra de que Tomás seguía sin creer. Tal es la muestra de que Pedro siguió siendo aquel mentiroso, aquel cortaorejas, aquel rudo. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron con Jesús, no tuvieron al Espíritu Santo dentro de ellos como lo tuvieron en ese encuentro cuando Jesús sopló sobre ellos al Espíritu Santo. Después de ese acontecimiento, antes de su salida al cielo, Jesús les dice, quédense aquí. ¿Cuál es la garantía de que esta vez sí iban a obedecer a Jesús? Que ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Usted tiene que saber una cosa, hermano, que la única forma de que usted obedezca la palabra es a través de la guía del Espíritu Santo. No hay otra forma. En este pasaje yo puedo ver 2 cosas importantes y quiero que las anote. Si usted puede o si es muy inteligente, pues reténgalas. 2 cosas. Escúcheme bien. Antes de toda promesa dada por Dios, primeramente hay un acto de obediencia. Voy a repetir esto. Antes de que se cumpla toda promesa dada por Dios, primeramente debe existir acto de obediencia. Los discípulos escucharon a Jesús, ya tenían al Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando le leí la semana pasada en Ezequiel? Para mí uno de los profetas que más habla del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Ezequiel, creo que es en el capítulo 37, Ezequiel, por la revelación del Espíritu Santo, dice, Dios derramará de su Espíritu Santo sobre su pueblo y quitará los corazones de piedra y les dará corazones de carne y pondrá su espíritu sobre ellos. Y entonces su palabra quedará sembrada en su corazón y cumplirán sus promesas. No es por nuestras propias fuerzas, iglesia.
es solamente por la intervención del Espíritu Santo de Dios. La obediencia, el caminar en obediencia es a través de la intervención del Espíritu Santo de Dios. No creas que tú eres obediente porque ay, eres tan bueno. No creas que eres obediente porque solamente te falta aquí lo del angelito, ¿verdad? Amada iglesia, tú tienes que entender que para caminar en obediencia necesitas tener dentro al Espíritu Santo. Ahora, el primer acto, lo primero que veo aquí es la importancia de la obediencia. Una vez más, para que tú recibas una promesa de parte de Dios, primeramente tienes que caminar en, repito, para que tú recibas una promesa de parte de Dios, primero tienes que caminar en, escríbame ahí si me hace el favor, porque aquí los hermanos como que no desayunaron el día de hoy. Escríbame obediencia ahí en ese chat. Obediencia. El libro de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él se quedará contigo. Ah, no, ¿cómo dice? ¿Y él qué? La promesa es que Satanás huirá, pero tú ¿qué es lo que tienes que hacer? Someterse pues a Dios, resistir al diablo y eso mantenerte en obediencia para ver al diablo salir de delante de ti. Todas las promesas que Dios te ha dado requieren actos de obediencia. Y obediencia en las buenas y obediencia en las malas. No solamente obediencia en las muy buenas, la de felicidad. Voy a la iglesia porque todo está bien. No. Obediencia porque cuando estás difícil, pasando la tentación, la prueba, la angustia, también debes de ser obediente. En esos momentos es cuando estás viendo, cuando estás a punto de recibir la promesa que Dios tiene para ti. En aquel tiempo fue la promesa del Espíritu Santo, pero hubo obediencia. Y lo segundo que puedo ver aquí es el acto de la oración. ¿Por qué los discípulos se fueron a orar? ¿Por qué? Es mi pregunta, ¿por qué? Pastor, porque hay que orar. Hermanos, en aquel momento ellos no sabían esto de la oración. Habían visto a Jesús que antes de todo milagro pasaba tiempo orando, pero no lo tenían como una práctica en su vida. Ok, Jesús nos dice, no nos vayamos, quedémonos en Jerusalén. Podemos quedarnos juntitos en Jerusalén mirándonos las caras. Pero se pusieron a orar. ¿Por qué se pusieron a orar? Recuerde, Juan capítulo 20, el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Ellos ya habían aceptado a Jesús en su corazón. Ellos ya sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que necesitaban era la impartición del Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo es el que te motiva y te lleva a los momentos de oración profundos. Escúchame bien. Repito esto. ¿Quieres orar? ¿Quieres clamar al Señor? El Espíritu Santo es quien te lleva a clamar y a orar delante de la presencia de Dios y entrar en su presencia en niveles profundos. Es el Espíritu Santo que lo hace. ¿Por qué los apóstoles se pusieron a orar sin que Jesús se los dijera? Jesús no les dijo oren. Jesús les dijo quédense. Pero ellos sintieron la necesidad de orar porque el Espíritu Santo les dijo que eso es lo que tenían que hacer. Hermanos, en ese momento la iglesia ya estaba pasando persecución. En ese momento las cosas estaban difíciles. Claro, la persecución vino a un mayor nivel cuando llegó el Espíritu Santo y empezaron a predicar. Y después de este mensaje se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Y esto era ya demasiado. Los romanos empezaron a asustar, estaban preocupados, se les va a salir de las manos. Pero iglesia, necesitamos entender el día de hoy que la oración es la clave para ver promesas cumplidas. Primero la obediencia y segundo la oración. La obediencia y la oración son armas poderosas que trabajan a tu favor, ¿saben? No a favor de Dios. Dios no necesita tu favor.
La obediencia y la oración son armas poderosas que trabajan a tu favor. Sin embargo, hay cristianos, como dije antes, cristinos, que saben lo que tienen que hacer y no lo. Y vienen delante de Dios. Señor, recuerda que tú me has dicho la promesa, recuerda que. Sí, pero saliendo de la iglesia eres un calumniador, eres un chismeador, eres un ladrón. ¿Con qué cara te paras delante de Dios a reclamar promesas? Dale gracias a Dios de que no llegue un rayo y te parta ahí mismo. Eso se llama misericordia de parte de Dios. Cuando tú te vienes a reclamarle promesas al Señor, primeramente asegúrate de vivir en obediencia y pedirle al Señor en oración. Lo que estaba haciendo Pablo y Silas en el libro de Hechos, en el capítulo 18, si no me equivoco. No estaban contando chistes o contándose cómo te fue el día de hoy. Lo que hizo Pablo y Silas en ese momento, cuando estaban en la cárcel romana, estaban orando para que la promesa y la manifestación del Espíritu Santo llegara en ese momento. Me llama mucho la atención cómo el libro de Juan se expresa sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice el libro de Juan, que era como una antorcha encendida. Antorcha encendida. Y él hablaba la palabra. Y esa antorcha encendida era como luz que iluminaba el camino de la gente hacia el evangelio de Jesucristo. Me llama la atención que también Pablo le dice a Timoteo: enciende el fuego del don que hay en ti. Hermano, esto me deja saber de que usted y yo podemos hacer algo para poder encender este fuego que Dios ha puesto delante de nosotros. Para muchas denominaciones, para muchos cristianos, desafortunadamente creen en la primera experiencia, pero no creen en la segunda. No viven en la segunda, no predican la segunda. ¿Cuáles dos experiencias, pastor? Cuando Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos, llegó el Espíritu Santo, pero no tenían el poder aún. El poder llega hasta el libro de Hechos, capítulo 8, 10 días después. Pero recibiréis poder para que me seas testigos. Escúchame bien. Cuando recibes al Espíritu Santo en tu conversión, la palabra del Señor dice que cuando tú crees en Jesucristo, recibes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu interior, cambiando tu forma de pensar, transformando tu carácter, trabajando con tu carácter de tu interior. Pero aún no tienes el poder de Dios viviendo en tu vida, activado en tu vida. Y aquí es donde muchas denominaciones se pierden, porque solamente creen que el Espíritu Santo lo recibes y ya. Hay algo que tiene que activarse en medio de nosotros. El Espíritu Santo te va a ir cambiando, el Espíritu Santo te va a ir renovando y te va a ir transformando. Pero usted tiene que saber de que debe haber escucha bien, debe haber un Pentecostés en nuestra vida, un de repente en nuestra vida, una activación del fuego, del don de Dios en nuestra vida. La única forma de caminar en lo sobrenatural, en milagros, poner la mano sobre los enfermos y que sean sanados, es a través del poder del fuego de Dios. Que escúchenme bien, no es solamente para los discípulos que estaban allá, es para sus hijos, mis hijos y todos los que conozcan a Jesucristo y reciban el poder del Espíritu Santo donde quiera que estemos en el mundo. Eso dice la palabra. No tergiversemos la palabra. Hay dos experiencias del Espíritu Santo. Y está Felipe predicándole a los samaritanos, y los samaritanos se están convirtiendo y están recibiendo el Espíritu Santo porque creen en Jesucristo y reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero de repente los discípulos en Jerusalén se dan cuenta, y Pedro y Juan fueron enviados
para ver si ya habían recibido el poder del fuego del Espíritu Santo. Y cuando llegaron, dijeron la gente, pues solamente creemos en Jesucristo, pero del Espíritu Santo no sabemos absolutamente nada. Inmediatamente pusieron manos sobre ellos y recibieron el fuego del poder del Espíritu Santo. Recuerdo el momento, estaba muy joven, tenía tal vez unos 15 años, cuando mi pastor estaba predicando sobre esto. Sentí un hambre y una necesidad, que hice la misma pregunta que esos judíos: ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo me guió. Escúchame bien, cuando no tienes a un amigo que te guíe, cuando no tienes a un pastor porque no le preguntas, cuando no tienes a un diácono porque no le preguntas, es el Espíritu Santo que te va a guiar y te va a meter en ese cuarto profundo donde vas a recibir la impartición del fuego del Espíritu Santo. Recuerdo que estaba en mi habitación y cuando yo le dije: Señor, yo sé que te tengo, yo sé que te conozco, pero yo quiero eso que dice tu palabra. Yo quiero que cuando yo esté tocando, yo quiero ver milagros. Yo quiero que cuando yo ponga manos sobre los enfermos, que sean sanados. Yo quiero caminar en lo sobrenatural que tú tienes, Señor, para mí. Ese poder del Espíritu Santo, ese fuego. Yo creía en Dios. Cometía pecados, pero como cualquiera. Iba a la iglesia, me congregaba. El Espíritu Santo estaba en mí, pero aún no había aprendido a caminar en la activación del poder del fuego del Espíritu Santo. Recuerdo que ese día, aquí en el libro de Hechos, vemos muchos ejemplos donde los apóstoles ponen las manos sobre algunos y reciben al Espíritu Santo. Pero yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo puedes recibir estando solo en tu casa, porque eso pasó conmigo. Estaba yo insatisfecho, estaba yo deseoso de algo más del Espíritu Santo, ver los milagros, las maravillas moviéndose sobre mi vida y sobre los demás. Y ese día llegó el Espíritu Santo y me llenó de su poder. Porque yo se lo pedí. Porque yo estaba anhelando su presencia. Y esa activación lo que provocó fue un conocerle más. Y mañana quería más. Y pasado mañana quería más. Y siguiente quería más y más y más de su presencia. Todavía recuerdo uno de esos milagros cuando yo estaba tocando. Para los que no sepan, o para los que no sabían, pues cuando fui joven, la gente decía que tocaba el piano y por lo menos ahí movía los dedillos y sabía 3 acordes nada más. Y ese día estaba en un lugar llamado Turkey, en Carolina del Norte, aproximadamente 2 horas de acá. Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ver esta noche milagros suceder mientras estamos alabando y adorando al Señor. Era un culto misionero. Chicos, pueden pasar. Era un culto misionero. Y estaba tocando. Y yo sentí, escúcheme bien, yo sentí que el Espíritu Santo hizo algo en alguien en ese momento. De repente veo como a mi izquierda del servicio, del templo, veo a mi izquierda una señora, pero una señora, hermana Alicia, me da mucho gusto verte el día de hoy. Teníamos tiempo de no verte, me da mucho gusto que estés aquí. Pero una señora tan hermosa como la hermana Alicia. Y el hermano José dice: ¿y yo qué, pastor? Hermano José, usted también. A usted lo vi la semana pasada. Me da mucho gusto que estés aquí. Pero había una señora como de tu edad y así tranquilita. Yo la estaba viendo porque no era un templo grande. Era como un templo de estas 2 líneas solamente. Y de repente yo empiezo a ver en medio de la alabanza que la señora empieza, lo que no había visto,
empieza a brincar. Y después de brincar, tenía como un yeso. ¿Se entiende la palabra? El yeso es esta cosa blanca que le ponen aquí cuando se quiebra. Y empieza a brincar yo veo un yeso yo veo como con una cobertura azul, y la empieza a levantar y hacer así. Terminó el servicio, la señora vino y me buscó. Dije como un yeso, no era un yeso, era como una cobertura que le habían puesto. La señora llegó sin cobertura. La señora llegó totalmente alegre y dijo: pastor, mire lo que está ocurriendo. Mire, mientras estábamos cantando, puedo mover mis manitas, puedo mover mi brazo, puedo levantarlo y puedo hacer las cosas que no hacía antes. Eso por el Espíritu Santo, me decía ella, a través de la alabanza que usted cantó. Yo le dije: mi hermana, eso solamente se llama el Espíritu Santo, que quiere tocar a su pueblo y quiere hacer milagros, quiere hacer maravillas, quiere sanarte. Pero primeramente, recuerda, hay que obedecer. Y segundo, debes de orar. Hay un profeta en la Biblia, Eliseo, que viene y le dice en Primera de Reyes capítulo 18, viene y le dice a los sacerdotes de Baal: 450, más de lo que vemos aquí este día. 450. Vamos a ver, yo soy el único que he quedado que cree en Dios. Ustedes creen en Baal. Traigamos un buey, yo traigo el mío y usted lo pone aquí, el de ustedes, y empecemos a orar a ver en qué holocausto cae fuego primero y se consume. Y dice la palabra del Señor, 1 Reyes capítulo 18, que el Espíritu de Dios estaba sobre Eliseo. Y dice que después de varias horas y de varios días, si no me equivoco, todavía estaba Eliseo haciendo burla. ¿Será que Baal se fue a dormir? ¿Será que Baal hay que despertarlo? ¿Será que Baal tiene muchas cosas que hacer porque no veo fuego? Y cuando los sacerdotes de Baal ya se cansaron, hasta sangre tenían, se habían acuchillado todos, llega y dice Elías: llegó mi turno, ven campo, quiten toda esa cosa ahí, voy a poner mi buey aquí y necesito que lo mójenlo bien. ¿Cómo lo van a mojar si vamos a pedir fuego? Mójenlo bien. Y quiero que hagan una zanja y la llenen de agua, y ojalá tengan una manguera ahí echándole agua en todo momento. Y de repente dice la palabra del Señor que el profeta oró y le dijo una oración no de 20 minutos, le dijo una oración de 2 renglones, una oración llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que fuego cayó del cielo y consumió a ese buey, y todos los profetas de Baal tuvieron que morir por el poder del fuego de Dios en ese momento. Pastor, qué linda historia, lo sé. Tal vez tú no necesites fuego caer del cielo. Tal vez tú no necesites que se queme un buey como necesitó Elías. Pero tal vez tú sí necesitas ver un milagro de parte de Dios. Y ese milagro ha sido casi como una promesa para ti. Tal vez tú necesitas que tu matrimonio se restaure. Tal vez tu milagro es que seas sano totalmente de tu padecimiento. Tal vez tu milagro es que aparezca una firma de donde sea, pero necesito una firma. Tal vez tu milagro sea algo que tú dices: esto es imposible a los ojos del hombre, pero para mi Dios todo es posible. El día de hoy yo te animo para que camines en obediencia y que ores al Señor, y verás tu milagro en el nombre de Cristo. Pero llénate del poder del Espíritu Santo. Llénate del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, hombres? Le hablo a los hombres allá. ¿Cuántos de ustedes se hubiesen casado con su esposa con solamente el primer día que la conocieron?
Mire, aquí le presento a doña Alicia, aquí le presento a Alicia. Y don José dice: hola Alicia, ¿qué tal? Y ya. Esa presentación normalmente no motiva a alguien para tomar la decisión de casarse. José puede decir: ay, pastor, es que fue amor a primera vista, pastor. Yo sé que hay de esos casos también, pero lo normal que ocurre es que cuando conoces a esa persona que va a ser tu esposo y tu esposa, antes de comprometerte con él y con ella, primeramente llevas varios meses de conocerlo y de conocerla. Querido, querida, al Espíritu Santo la clave es conocerle. Debes de conocerle. No lo conoces solamente diciéndole: Jesús, ven a vivir a mi vida, te recibo. Eso es importante, es la primera experiencia. Pero Él quiere que le conozcas íntimamente, profundamente, y cada día va a ir más adentro, más profundo, el conocimiento del poder que Dios ha puesto en tu vida. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Lo puedes recibir aquí en este lugar, lo puedes recibir en tu casa. Algunas veces el Espíritu Santo te pondrá como algo, unas lenguas raras, extrañas en tu vida, y las escucharás. Amén. Otras veces habrá un éxtasis de adoración en la presencia de Dios. Y tú dices: pastor, me fui adentro y de repente habían pasado 4 horas y el tiempo voló. ¿Cómo hago para seguir teniendo estos encuentros con Dios? Solo tenlos y procura ir cada día más adentro, cada día ir más adentro, porque hoy es tiempo de ver nuestro Pentecostés en tu casa, en tu familia, nuestro Pentecostés en la iglesia. Alguien puede decir amén a esta palabra. Hoy es tiempo de vivir un Pentecostés en medio de nosotros. Pongámonos de pie. Si tú